Somos el equipo número 1 conformado por Hernández López, Fernando Alberto, Martínez González, Esteban Daniel, Castañeda Ramírez, Juan Pablo y Zárate Ríos Byron, y su servidora de la Cruz Bustamante, Julissa. Presentamos el tema 4.1, Introducción al tema 4, Introducción al control de robots, de la materia de robótica. No existe una definición de lo que es un robot que sea ampliamente aceptada. Sin embargo, de manera general, se puede decir que un robot es un dispositivo mecánico controlable por software que emplea sensores para guiar uno o más efectores finales a través de movimientos programados en un espacio de trabajo con el fin de manipular objetos físicos. Como características de un robot, sabemos que es importante que tengan precisión a la hora de realizar una acción o movimiento, la capacidad de carga en kilogramos que el robot pueda manejar, el grado de libertad que tiene con sus movimientos, suele coincidir con el número de articulaciones que tiene el robot, el sistema de coordenadas que especifica a qué direcciones se realizan sus movimientos y posiciones. Estas pueden ser coordenadas cartesianas, X, Y, Z, cilíndricas, etc. Clasificación. Para la clasificación de los robots, tenemos que los robots se pueden clasificar en diferentes categorías que están definidas por las características que éste posee, su finalidad, área, etc. La tecnología de movimiento es una clasificación, la cual, de acuerdo a la fuente de poder que impulsa las articulaciones del robot, por ejemplo, motores eléctricos o electrohidráulicos, que sería un tipo de movimiento que a su vez es la clasificación de un robot. Otro tipo de clasificación de los robots sería la geometría del espacio de trabajo, que esta define los puntos en el espacio los cuales pueden ser alcanzados por el efector final, por ejemplo, robots cartesianos y espaciales. Otra clasificación está dada por el método de control de movimiento. Su movimiento se define ya sea punto a punto o por una ruta continua. Los tipos de movilidad también son clasificación de los robots, ya que este determina cómo se mueven, ya sea por ejemplo ruedas o patas. Igual existen otros tipos de movimientos. Todo esto determina el tipo de movimiento que tendrá nuestro robot, dando así su tipo de movilidad y clasificándolo en un tipo de robot diferente. El problema del control de los robots puede explicarse como un cálculo de las fuerzas o pares que deben ser generados por los actuadores para cumplir con éxito la tarea del robot. Las condiciones de trabajo adecuadas deben garantizarse durante el periodo transitorio, por lo que se encuentra el lazo de control cerrado o abierto. Un sistema de control se entiende que es la combinación de los componentes que actúan en un conjunto para una tarea específica, objetivo o finalidad con la que fue creada. También se puede entender como un ente que recibe unas acciones externas o variables de entrada y cuya respuesta a estas acciones externas son las denominadas variables de salida. Entre los tipos de sistema de control se encuentra el sistema de control de lazo abierto. En este tipo no existe información o retroalimentación sobre la variable a controlar, es decir, la salida no depende en absoluto de la entrada. Se utiliza entonces en procesos y dispositivos en donde la variable es predecible y admite un margen de error amplio. Tipos de sistemas de control. Sistemas de control de lazo cerrado. Contrario al caso anterior, en este tipo de sistemas de control sí hay información sobre la variable, incluso esta tiene retroalimentación sobre el estado que va tomando. La información sobre la variable se obtiene mediante el uso de sensores que son colocados de forma estratégica. Los sensores hacen posible que el proceso sea completamente autónomo. A continuación podemos ver un diagrama de un sistema autónomo. Las partes del lazo de control cerrado. Señal de entrada. Es la que se toma del exterior mediante un sensor. Comparador. Compara las señales de referencia y entrada. Cuando supera un determinado valor entre ambas señales, el elemento de control se activa, pasando la información al actuador para que éste ejecute la acción. Actuador. Lleva a cabo la acción para la que se ha diseñado el sistema automático. Señal de salida. Es la que emite el elemento de control. Captador o sensores.
Son elementos que captan la información del entorno y la usan para medir magnitudes físicas, como lo son la luz, temperatura, humedad, presión, intensidad de luz, etc. Variable controlada. Es inspeccionada por el sistema con el fin de actuar en consecuencia. Cambia independientemente del sistema. Realimentación. Realiza la vigilancia continua de la variable controlada. Esto permite detectar cualquier cambio en la variable controlada. Sensores. El sensor traduce la información que le llega del exterior en un impulso eléctrico, normalmente digital, que puede ser analizado y procesado por la unidad de control del sistema. En la clasificación de los sensores se tienen que hay sensores de temperatura, los cuales utilizan el principio de diferentes metales o también se le conoce como bimetal, los cuales tienen la propiedad de cuando se calientan suministran cierto voltaje o también amperaje, pero va dependiendo también de la función que se requiere. De a mayor temperatura va a dar un cierto valor de voltaje y sabiendo esto por medio del datasheet se puede escalar por medio de una fórmula. También tenemos los sensores de posición, los cuales nos dicen los grados en los que se encuentra cierto dispositivo. Esto se puede utilizar también en brazos robóticos como tal o en la industria automotriz. Los sensores de humedad utilizan el principio del capacitor para poder detectar la humedad como tal. Y el sensor de sonido, pues prácticamente las ondas sonoras las traduce a pulsos eléctricos, en lo cual se puede interpretar por medio de un controlador. Otras maneras de control. Se tiene también como un control electromecánico el utilizar los relevadores por medio de un controlador. En este caso sería prácticamente los principios del control en la automatización. Esto pues ya no se utiliza como tal pues porque pues ya es muy viejo en esos aspectos. También otro control es mediante los transistores. Pues esto prácticamente se sigue utilizando como tal para ahorrar ciertos costos para poder encender motores. Y pues el más reciente que se podría decir sería el por medio de un controlador. En este caso se necesita una tarjeta de control o una computadora en la cual se hace la programación. También funcionaría por medio de entradas y salidas, va dependiendo si son entradas digitales o entradas analógicas, y posteriormente se puede hacer su transformación en salidas digitales o analógicas. También depende de la aplicación que se va a utilizar en esto. Y bien, estos serían nuestras fuentes bibliográficas para poder realizar nuestra investigación. Pues de antemano, gracias por su atención.